Imagina que vives en una ciudad de casi 22 millones de personas, una de las más grandes del planeta, y que literalmente todos los días el suelo bajo tus pies está bajando. No es una metáfora, no es una exageración para ganar vistas, es un hecho medido, comprobado y fotografiado desde el espacio. Sí, en el centro histórico de la Ciudad de México hay edificios coloniales que ya no tienen las puertas a nivel de la calle, catedrales que se inclinan como si fueran una versión mexicana de la Torre de Pisa y un monumento, el Ángel de la Independencia, al que han tenido que agregarle escalones extra a su base porque la calle que lo rodea simplemente se hundió. Hoy te voy a explicar con datos durísimos y muy recientes por qué la capital de México se está hundiendo, qué tan grave es realmente, qué tiene que ver el agua que sale de tu llave y si hay alguna forma de detenerlo. Quédate, porque esta es una de las historias geológicas más fascinantes y preocupantes de toda Latinoamérica. Antes de entrar en números, aclaremos el concepto. En geología, este fenómeno se llama subsidencia del terreno, el descenso gradual y casi siempre irreversible de la superficie terrestre. No hay terremotos de por medio, no hay un cráter que se abre de golpe. Es un proceso lento, silencioso y acumulativo. La subsidencia puede ocurrir por varias razones: extracción de petróleo, minería subterránea, procesos naturales de compactación de sedimentos, pero en la Ciudad de México la causa principal tiene nombre y apellido: la sobreexplotación del acuífero, es decir, del agua subterránea que se almacena bajo la ciudad. Para entender por qué esto es tan grave aquí en particular, necesitamos viajar 700 años atrás, porque el problema no empieza con la ciudad moderna ahora, en el siglo XXI. Empieza con la decisión de construir una de las capitales más importantes de Mesoamérica encima de un lago. En el año 1325, los mexicas fundaron Tenochtitlán en un islote en medio del lago de Texcoco. Construyeron una ciudad lacustre genial, con chinampas, canales y calzadas, perfectamente adaptada a vivir sobre el agua. El problema es que los españoles, después de la conquista, no quisieron convivir con el lago, quisieron desecarlo. Durante los siglos siguientes se construyeron obras monumentales como el famoso Tajo de Nochistongo para drenar el agua del Valle de México hacia afuera de la cuenca. Poco a poco el lago que sostenía la ciudad fue desapareciendo, y aquí está la clave que muy poca gente conoce. La ciudad no solo se construyó cerca de un lago, se construyó literalmente sobre el lecho de un lago seco, sobre capas de arcilla blandísima, saturada de agua como una esponja gigante. El primer ingeniero en documentar científicamente que el terreno se estaba hundiendo lo hizo en el año 1925, hace ya 100 años. Desde entonces, el fenómeno no se ha detenido ni un solo año. Lo único que ha cambiado es la velocidad. Aquí está la física, explicada de la forma más sencilla posible. Bajo la Ciudad de México hay capas de arcilla lacustre saturadas de agua. Esa agua subterránea no solo es un recurso que se puede beber, también cumple una función estructural. Literalmente sostiene, como un colchón, las partículas de arcilla que están encima. Cuando se extrae agua del subsuelo más rápido de lo que la lluvia y los ríos pueden reponerla, esos espacios microscópicos que antes estaban llenos de agua se vacían, y la arcilla, al perder ese soporte, se compacta, se comprime como si exprimieras una esponja, y una esponja exprimida no vuelve a su forma original así nada más. Eso es justamente lo que está pasando bajo nuestros pies en la capital mexicana.
¿Y por qué seguimos sacando tanta agua? Porque la Ciudad de México y su zona metropolitana, con cerca de 22 millones de habitantes, dependen del acuífero para una parte enorme de su abastecimiento. A esto se suma el peso constante de nueva infraestructura, como por ejemplo edificios, carreteras y desarrollos urbanos que se siguen construyendo sobre este suelo ya debilitado, lo que añade todavía más presión sobre una superficie que cada vez tiene menos sostén por debajo. Geólogos de la Universidad UNAM han documentado que en distintas zonas de la ciudad el hundimiento promedio anual va de 15 a 30 centímetros, pero en puntos específicos como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México puede llegar hasta 40 centímetros al año. Para que tengas una referencia, eso es más rápido de lo que te crece el cabello en todo un año. Si este tipo de historias sobre cómo la geografía moldea nuestras ciudades te está volando la cabeza, este es el momento perfecto para darle like al video y suscribirte a nuestro canal Geografía para Todos. Aquí, en nuestro canal Geografía para Todos, subimos contenido así de profundo cada semana y tu apoyo literalmente decide qué tan grande podemos hacer crecer este proyecto. Déjame entonces también en los comentarios, ¿sabías que la Ciudad de México estaba construida sobre un lago? Me encanta leer tus respuestas. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más impactante, porque no estamos hablando de estimaciones de hace 30 años atrás. Estamos hablando de datos publicados apenas en el año 2026. La NASA, junto con la Agencia Espacial India ISRO, lanzó en julio de 2025 un satélite llamado NISAR, equipado con uno de los radares más potentes jamás enviados al espacio. Este satélite puede medir movimientos del terreno de apenas unos milímetros de día, de noche, incluso con nubes o lluvia de por medio, algo que los sensores ópticos tradicionales no pueden hacer. Entre octubre de 2025 y enero de 2026, durante la temporada seca de la ciudad, NISAR mapeó el Valle de México y encontró algo realmente alarmante. Ciertas zonas se estaban hundiendo a un ritmo de hasta 2 centímetros por mes. Si haces la cuenta, eso equivale a más de 24 centímetros en un solo año. Y en algunos puntos específicos las velocidades documentadas llegaron hasta los 40 centímetros anuales, una de las tasas de hundimiento urbano más altas registradas en todo el mundo. David Becker, uno de los científicos del equipo de NISAR, lo resumió diciendo que la Ciudad de México es uno de los puntos críticos más conocidos del planeta en materia de hundimiento de terreno y que apenas están empezando a usar este satélite para entenderlo realmente a fondo. El símbolo más fotografiado de todo esto es el Ángel de la Independencia sobre Paseo de la Reforma. Fue inaugurado en el año 1910 para celebrar el centenario de la independencia de México y mide 36 metros de altura. Pues bien, con el paso de las décadas, la calle a su alrededor se ha hundido tanto que han tenido que añadirle 14 escalones extra a su base, simplemente para que el monumento siga conectado al nivel de la calle. En total, se calcula que en menos de un siglo el terreno alrededor ha descendido más de 10 metros. Este hundimiento no es parejo, es lo que los expertos llaman hundimiento diferencial. Unas zonas bajan más rápido que otras, dependiendo del tipo de suelo y de cuánta agua se ha extraído ahí. Y ese desnivel desigual es justo lo que más daño causa, porque fractura tuberías de agua y drenaje, agrieta calles y edificios, y ha dañado tramos completos de la red del metro, uno de los sistemas de transporte más usados de América Latina. Pero hay una consecuencia todavía más urgente, y es una especie de círculo vicioso. La misma crisis de agua que obliga a sobreexplotar el acuífero también está empeorando.
La Ciudad de México depende en buena parte del sistema Cutzamala, una red de presas y túneles que trae agua desde afuera de la cuenca. En el año 2024, los niveles de esas presas cayeron tanto que se habló abiertamente de un posible día cero, el momento en que las llaves de la ciudad podrían quedar literalmente sin agua. Aunque las lluvias recientes han permitido recuperar buena parte del almacenamiento del sistema, la lógica de fondo no cambia. Mientras más estrés hídrico tenga la superficie, más presión hay para seguir bombeando agua del subsuelo, y eso significa más hundimiento. Es un ciclo que se retroalimenta a sí mismo. La buena noticia, si se le puede llamar así, es que la Ciudad de México no está sola. Yakarta, en Indonesia, se hunde tan rápido que el gobierno decidió construir una capital completamente nueva en otra isla. Venecia, en Italia, lleva siglos lidiando con un problema parecido. Houston, en Estados Unidos, logró frenar buena parte de su hundimiento cuando cambió su fuente principal de agua y dejó de depender tanto del subsuelo. Ese es justamente el camino que muchos especialistas plantean para la capital mexicana: reducir la dependencia del acuífero, invertir en captación de agua de lluvia a gran escala, reparar las fugas de la red de distribución, que según distintas estimaciones pierden una proporción altísima del agua potable antes de que llegue a las casas, y frenar la construcción de infraestructura pesada en las zonas donde el subsuelo ya está más comprometido. Lo que prácticamente ningún experto cree posible es revertir el hundimiento ya ocurrido. La compactación de la arcilla, en la mayoría de los casos, es un proceso irreversible. El objetivo realista no es que la ciudad vuelva a subir, sino frenar la velocidad a la que sigue bajando, antes de que el daño a la infraestructura se vuelva todavía más costoso y más peligroso para sus habitantes. Finalmente podemos decir que lo que hace tan fascinante y a la vez tan preocupante la historia del hundimiento de la Ciudad de México es que conecta absolutamente todo lo que estudiamos en geografía: la geología del subsuelo, la historia de las civilizaciones que decidieron construir aquí, el manejo del agua, el crecimiento urbano descontrolado y, al final del día, la vida diaria de 22 millones de personas. No es solo un dato curioso para impresionar a tus amigos, es un recordatorio de que las decisiones que tomamos sobre cómo usamos un territorio a veces tardan 100 años en mostrar todas sus consecuencias, pero finalmente las terminan mostrando. Si llegaste hasta aquí, primero que nada, gracias de verdad por acompañarme en este recorrido. Si te quedaste con ganas de saber más sobre cómo la geografía determina el destino de las ciudades, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal Geografía para Todos y activa la campanita para no perderte el próximo episodio la próxima semana. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué otra ciudad del mundo te gustaría que analicemos a fondo? Nos vemos la próxima semana en el próximo video.